Alfonso Orozco, legionario de Cristo, es nativo de Nuevo León, en México. Ay, perdón. Es nativo de León, Guanajuato. Es miembro de la Congregación de los Legionarios de Cristo. Se formó en España y Roma. Su ordenación sacerdotal fue en 1996. Tiene doctorado en teología por la Universidad Regina Apostolorum de Roma. Fue docente en Salamanca, España, y en Roma, Italia. Su apostolado actual es en Regnum Christi. Su bibliografía es vasta y entre algunos de sus libros publicados son La formación humana, Formación de las virtudes humanas, y algunos otros títulos de espiritualidad y formación humana. También tiene libros de la Cristiada, que también es un experto en ese tema. El martirio en México durante la persecución religiosa, Madera de Héroes, y México, otra cara de la historia sobre los santos y mártires mexicanos, y bueno, otros tantos más. Pues démosle la bienvenida y pues vamos a disfrutar de esta conferencia que nos está ofreciendo el Padre, que es la recuperación de los valores por la práctica de las virtudes en nuestra sociedad. Bienvenidos. Muchas gracias por su interés. Al estar aquí ustedes, pues muestra este interés y esperemos con esta charla no defraudar, sino aumentar. Como ven ustedes, yo voy a hablar y sobre todo que ustedes vayan viendo la secuencia de las imágenes, que es lo importante. Ahí está el tema que quiero expresarles. Y podemos hacerlo también a modo de pregunta. ¿Cómo recuperar los valores en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro país, por la práctica de las virtudes? Les hago una pregunta muy sencilla. ¿Creen ustedes que los valores se han perdido? ¿Alguien dijo no? ¿Por qué? Porque los valores jamás desaparecerán, son perennes. Sí. Y lo que hacemos es dejar de practicar esos valores. Dejar de practicar los valores, bien, es una muy buena respuesta. Los valores son perennes, son universales, son innatos incluso a la naturaleza humana. Entonces, dejamos de practicarlos. ¿Alguien más tiene otra opinión o añadir algo a esto que es correcto? Yo aprendí en la escuela de la fe hace muchos años. Sí. Yo pregunté. Sí. Era un profesor. Sí. ¿Y cuál es el punto? Y me dijo, cuando yo venía, ¿por qué se perdieron los valores, profesor? ¿Y por qué? No. Los valores existieron, existen y existirán. Sí. Ustedes, las madres jóvenes, son las que ya no lo quieren poner en práctica, no los ponemos en práctica. Ahí está otra clave que va en la línea de lo que dijo. ¿Alguien más tiene otra idea? Y vamos bien encaminados, señora. Es que ahora nos guiamos por lo que es y no por lo que debe ser. Entonces hemos puesto nuestra prioridad en lo que hace la mayoría, pensando que eso puede ser ese hábito puede llegar a ser un valor, sin embargo no lo es. Bueno, bien. Porque ya nos enseñan, ¿no? Nos enseñan. ¿Dónde nos enseñan? Ese es el punto. En el hogar. En el hogar, claro. La escuela es la primera, la familia es la primera escuela de vida. Y después la escuela, el colegio pues es un complemento, una ayuda, pero no se enseña, ¿bien? Vamos por ahí. Pues miren, con eso que ustedes acaban de decir, con esta imagen que les voy a poner, quédense con esta imagen que es un poco, pues una clave de esta charla. Ahí tenemos algunas pirámides de Egipto, pirámides mayas o aquí más cercanas de Teotihuacán, etc. Una pregunta bien sencilla, bien evidente que está ahí. ¿Qué lección simple nos dejan las pirámides? Pero vamos, es evidente la respuesta.
la base es mayor que el vértice. Por eso son pirámides. Llevan ahí siglos porque pues alguien las construyó unas. Y la base es mayor que el vértice. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo trasladamos entonces a nuestro tema y al tema de los valores en nuestra sociedad, en la familia? Nuestra sociedad también tiene pirámides naturales. Hay pirámide demográfica y la pirámide de los valores. Y se hermanan. Una casi depende de la otra. Como ven, para que una sociedad como nuestro país se sostenga, o cualquier sociedad, cualquier país, la base debe ser mayor que el vértice. Debe haber más población joven que adultos y ancianos. ¿O no? Dicen que para que haya el reemplazo generacional natural, normalito, debe haber por lo menos 2.5 hijos por familia, por mujer. Claro que no hay, ninguna mujer tiene medio hijo, ¿no? Pero así distribuyendo, ¿verdad? Debe haber por lo menos más de 2 hijos por familia. ¿Se está cumpliendo eso? No. Miren, entonces ya vamos reflexionando qué está pasando, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces, la pirámide demográfica refleja la pirámide de los valores también en la misma sociedad, porque los valores materiales, que pues todos los necesitamos, la ropa, el dormir, etcétera, lo material, lo que usamos, la comida, no es lo principal en el ser humano, pero pues es la base. Si alguien no come, pues no vive, ¿no? Pero luego está el trabajo, los valores sociales, económicos, y más arriba, siguiendo la pirámide, los valores morales y religiosos. El ser humano, el hombre, la mujer es un ser religioso por naturaleza. Porque ¿qué significa religioso? Religión. Pues de ahí viene religio, liga, lo que nos religa, lo que nos relaciona con Dios, con nuestro Creador. Cuando el ser humano no pone su corazón en Dios, en el único Dios, en el Creador, lo pone en las criaturas, en los ídolos. Y puede ser la Fórmula 1 o México, ¿verdad? Premio a la Fórmula 1 en los últimos años, qué maravilla, ¿no? Hay gente que puede dormir de noche ahí en el autódromo para luego entrar en la mañana y ocupar un lugar, ¿no? Pero si le preguntas a esta gente, oye, ¿y harías lo mismo para ir a misa? ¿No? Ya no digo dormir en la noche en la calle, ¿no? Pero llegar puntual a la misa. No cuando ya empezó la misa, llegar puntual. Entonces, esto es lo natural, esto es lo normal para que una sociedad, un país funcione. Un reemplazo generacional, población joven en la base, amplia, mayor, y población adulta y anciana arriba en el vértice. Y naturalmente van dándose el reemplazo. Y eso refleja los valores también de la sociedad y de la familia. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es cuando una sociedad, y la nuestra lo es, porque pues el mundo hoy está súper conectado, y nosotros pues igual. México pues es parte de la sociedad occidental, y hoy la comunicación pues está al alcance de la mano. La sociedad consumista, no comunista, consumista, lo de consumo, invierte las pirámides, invierte los valores, y entonces ahí está el problema. Y esto lo sumamos a la pregunta inicial: ¿se han perdido los valores? No se han perdido, los hemos invertido, los hemos cambiado de su lugar natural. Todos ustedes y yo pues somos más o menos de las mismas generaciones, ¿verdad? 70s o más atrás, ¿se acuerdan? Yo de niño me acuerdo, pues allá en mi ciudad, en León, que se decía que el mexicano era que México era un país, el mexicano era consumista. El consumismo era el de los años 70. ¿Por qué? Pues andaba con su mismo coche, con su mismo pantalón, con su misma ropa, pues no había más cosas, ¿no? Ese era otro consumismo, ¿no? Consumismo, lo que había. Hoy no es así. Hoy nuestro país se ha vuelto tremendamente consumista. O sea, compra, usa y tira.
compra, usa y tira, ¿no? Vean ustedes pues nuestra enorme Ciudad de México, cualquier otra ciudad, pueblos incluso, ¿cuántas plazas comerciales? ¿No? Y se inaugura una super mega plaza comercial, no sé, qué maravilla, como si eso fuera el progreso y la salvación de la... ¿Y qué tal las calles? ¿Y qué tal la infraestructura? ¿Y qué tal nuestras escuelas y todo? ¿Dónde se invierte el dinero, no? En centros comerciales para que la gente vaya a comprar, a consumir. El famoso Black Friday, o como llaman ya, ¿verdad? En su novena edición en México, el noviembre pasado, los mexicanos gastaron 160 mil millones de pesos. También aquí hay mexicanos, si alguno también lo sabe. Yo le pregunté a una persona, ¿vas a ir a comprar algo así? Sí, padre, ¿qué cosa? Tal. ¿Lo necesitas? No. Entonces, ¿por qué? Es que está a mitad de precio. Pero ¿lo necesitas? No, es que está a mitad de precio. Y nadie le sacó el que está a mitad de precio y fue a comprar, a gastar. Entonces, ese consumismo de lo material es lo que ha hecho que en muchos casos se hayan invertido la pirámide de los valores. Entonces, si para muchas personas perdón, lo material es lo principal, el coche, el nuevo teléfono, ya lo quiero cambiar, ya sé de la nueva generación, ya lo tengo que ir a comprar, ya, ¿no? Lo material, el trabajo, lo económico, lo moral y lo religioso, Dios. ¿Cuántos católicos son luteranos en la práctica? ¿No? Yo le pregunto, ¿vas a misa los domingos? No, padre, yo pues cuando puedo, cuando me siento, ¿no? ¿Te confiesas? Pues ¿para qué? Digo, pues todos pecamos. No te estoy preguntando si todos pecamos o no. ¿Te confiesas? Pues voy a volver a pecar. Pues entonces no laves los platos, ¿verdad? Después de comer, los vas a volver a ensuciar. ¿Para qué los lavas? Hay muchos católicos en México que en la práctica son luteranos, son protestantes, no van a misa. Los sacramentos, como si fuera una cosa opcional. Y por tanto, su espejo está en la pirámide demográfica. Muchos menos niños jóvenes y cada vez más población anciana, que siempre es una bendición, como no. Las personas adultas pues son toda la experiencia, todo, han trabajado, ¿verdad?, por dejar un México mejor, una sociedad mejor, pero sí nos debe preocupar, sí, y ya está pasando en México, las pirámides se están invirtiendo. Vean lo que está pasando en Europa, en muchos países europeos donde, en palabras del Papa Benedicto, viven un auténtico invierno demográfico. Yo viví en España, en esa región que llaman Castilla, vivía en Salamanca, ciudades hermosísimas, ¿no? Salamanca, Zamora, Ávila, Valladolid. En esa región, Castilla-León, por cada nacimiento, 3 defunciones. Ese es el ritmo que llevan allí. Y en Asturias, y en general en España, se está llenando de musulmanes y de africanos, y así Europa. Entonces, el nuevo rostro de muchas naciones europeas ya no son europeos o españoles, sino incluso otras religiones como los musulmanes que traen unos conflictos muy fuertes, no son para nada pacíficos ni tranquilos, no. Entonces, el hombre, al cambiar la pirámide de los valores, pues cambia la pirámide demográfica, ¿sí? Pone el yo, pone lo material como valor para él y invierte todo. Entonces, ese es el problema. Aquí hay un documento de hace 60 años del Concilio Vaticano II, se llama Gaudium et Spes, número 37. Fíjense lo que dice hace 60 años. El progreso altamente beneficioso para el hombre, el progreso material, también encierra una gran tentación, pues los individuos y las colectividades, familia, sociedad, país, si llega a quedar subvertida, cambiada, la jerarquía de los valores y mezclado el bien con el mal, relativismo, no miran más que a lo suyo, el egoísmo, olvidando lo ajeno, el bien común. Hace 60 años ya el concilio ya veía esta situación. Por eso, de este texto me vino la idea de las pirámides, ¿no?
subvertida, cambiada, invertida la jerarquía de los valores, las pirámides. Y luego pues ya la segunda parte ya no aplica tanto ahora, sino era una situación de peligro en su momento, ¿no? Una posibilidad de la guerra, o la guerra fría que se llamaba. Y vean, pues hoy continuamos con problemas similares, tanta violencia, tantas guerras. Si en el corazón del hombre se cambia, ¿verdad?, la jerarquía de los valores, ahí está el tema. Por eso también en la más reciente encíclica que nos ha dejado el Papa Francisco, una joya, una maravilla, Dilexit Nos, sobre el Sagrado Corazón de Jesús, pues ahí dice el Papa que el mundo está perdiendo el corazón y que para recuperar el corazón pues tenemos que volver al corazón de Cristo. Hoy que se habla tanto de inteligencia artificial, ¿no? Nuestros jóvenes ahora esto lo manejan así, pues mira, hay que decirle, bueno, Cristo tiene un sagrado corazón, no una inteligencia artificial. Él nos ama con un corazón humano. Entonces eso no cambia. Bueno, dada esta situación de inversión de las pirámides naturales de la población y de los valores, fruto pues eso del consumismo, del relativismo moral, todo está bien, todos lo hacen, no te preocupes, Dios es bueno, Dios salva a todos. ¿Cuándo uno escucha eso también? Yo digo como sacerdote, ¿no? Padre, ¿verdad que Dios es bueno? Al final se salvan todos. Oye, no, ¿dónde está eso en la Escritura? ¿Dónde está eso en la Sagrada Escritura? En ningún lugar dice eso. Yo más bien leo, dice nuestro Señor, el que cree se convierte, se salvará. El que se resista a creer, se condenará. Esa es la palabra de Dios, lo otro no. Así que Dios es misericordioso y da tiempo y oportunidades a todo el mundo, pero se murió, ya se fue al cielo. Oye, no. Entonces, ¿para qué funerales? ¿Para qué rezamos? Entonces, no han desaparecido los valores, y hablamos solamente de valores humanos en nuestra sociedad, sino que cuando decimos hombre, decimos ser humano, hombre o mujer, como lo llama un psicólogo muy famoso, Enrique Rojas, el hombre-mujer light, consumista, los ha invertido, dando prioridad a sus gustos y caprichos en lugar del deber y la responsabilidad. Y aquí viene otra clave de análisis de por qué estamos llegando a esta situación. Gustos y caprichos, lo cual viene pues, del sentimiento, de lo emotivo, de lo que me gusta, en lugar del deber y la responsabilidad, que hablan de voluntad, de razón. Por tanto, esta es la propuesta, vean, y es un poco también pues, lo que está recogido en el libro que les presento. El rescate de los valores en la sociedad, en la familia, en la persona, porque empieza por cada uno, pasa por la formación de virtudes, de personas virtuosas, de personas con virtudes. Por eso vamos a hablar de valores, de virtudes y de vicios, su opuesto. Bueno, entonces miren, no es que sea el orden de la conferencia, sino más bien son casi los capítulos como yo articulé este librito, que esta es ya la segunda o tercera edición de las Paulinas. Les voy a contar, cuando yo estaba en Roma, me tocaba dar clases allá y también a religiosas en Roma, en Italia. Y entonces, con otros compañeros allá en la universidad, pensamos una pequeña colección de libros para religiosas y personas consagradas. Y entonces yo lo escribí en italiano y quedó allá. Pero los editores me dijeron, padre, este libro, la verdad, y el editor aquí lo puso, aunque el autor lo pensó para religiosos, creemos que vale la pena ponerlo a disposición de todo público, porque pues habla de virtudes y valores. Y entonces ya en edición española, que salió primero en Lima, en Perú y luego aquí en México, pues fue retocar un poquito y así salió, ¿no? Cómo recuperar los valores en nuestra sociedad formando personas virtuosas. Bueno, vamos allá. ¿Hasta aquí vamos bien o alguna duda o pregunta? ¿Todo bien? Okay. Cuando alguien esté aburrido, levanta la mano y entonces ya. O a lo mejor tiene una pregunta, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver.
¿Hablamos de virtudes o de valores? Virtud o valor. ¿Qué es? ¿Es lo mismo? Mire, en nuestro lenguaje es una maravilla porque el idioma español es uno de los más ricos del mundo y todo el lenguaje, ¿no? Es un enorme don de Dios el lenguaje, por eso nos comunicamos. Nuestro idioma viene más del 70% de latín, nuestra madre, el latín. Entonces, muchas de las palabras importantes vamos al latín, que es la raíz, y entendemos mejor. Así, por ejemplo, la palabra virtud, en latín se dice virtus, que significa fuerza, poder, una fortaleza. ¿Dónde está esa fuerza? En el alma, en la voluntad. En Dios es omnipotente, porque Dios puede crear con su palabra. Hágase y se hizo. El Génesis, ¿no? La creación. En nosotros no. Nosotros no tenemos el poder de crear con la palabra, pero sí tenemos el poder de nuestra voluntad de hacer el bien, de resistir al mal. Eso es la virtud. Resistir al mal y hacer el bien, ¿no? Mientras que la palabra valor, también de valus, en latín, se usó primero en el ámbito comercial, económico. Antes existía el trueque. Te cambio una piel de oso por una tonelada o por no sé cuánto de sal, ¿no? Y así, productos valiosos. Dijeron, bueno, esto es muy fatigoso, pesado. Mira, este metal, oro, plata, vamos a acuñarlo, monedas, y esto equivale a ese artículo, ¿no? Y así. Entonces, los valores o el valor comenzó en el ámbito económico, en el comercio, y de allí pasó, poco a poco, a la terminología moral. Por eso ya hablamos también de valores morales y virtudes. Por tanto, en el sentido de nuestra charla, pues son términos análogos, parecidos, ¿no? No chocan entre sí, más bien son parecidos. Los podemos usar convenientemente. La fe es un valor, la fe es una virtud, correcto. Aquí vamos a preferir un poco el término virtud en el sentido de fortaleza, fuerza, que cada persona tiene que formar en su voluntad. ¿Cómo se forman las virtudes? Con la repetición de actos. Y eso se llaman hábitos. El hábito no hace al monje, dicen por ahí, ¿verdad? Pero sí lo manifiesta. Exactamente. ¿Qué es un hábito? Es la repetición de actos. Seguramente segurísimo ustedes, son muy buenas cocineras. Y saben hacer pues de todo, ¿no? Pasteles y cosas bien ricas. ¿Cómo es que ahora saben hacer tanta cosa buena de cocina? A base de haber aprendido tantas veces, ¿no? Alguna vez se les quemó y se fue aprendiendo. Pues, y si se les quema hoy también, bueno, pues no pasa nada, ¿no? También pasa. Pero repetir acciones forma nosotros hábitos. Ahora bien, si, hablando moralmente, si esas acciones son buenas, tenemos virtudes y personas virtuosas. Si esa repetición de acciones son malas, tenemos hábitos malos, tenemos vicios, una persona viciosa. Entonces en nuestra sociedad lo que tenemos es una decadencia de las virtudes y por tanto de los valores. Tenemos una crisis de valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van sustituyendo las virtudes por los vicios. Mucho se ve esto en los medios de comunicación. Las telenovelas desde Televisa, ¿cuánto hizo en eso, verdad? Yo me acuerdo, mi abuelita veía su telenovela favorita, Mundo de Juguete. Pues ella la disfrutaba, ¿no? Pero creo que era muy sana. Pero luego, ya ven, si van a ver una telenovela hoy, uy, Dios mío, ¿no? Adúltero, el ladrón, sustituyen, a los vicios les llaman virtudes. La persona tratada como objeto, ¿no? Tráfico de personas, prostitución, cosas espantosas, Dios mío, dices, ¿dónde hemos llegado? Campos de exterminio como lo de Jalisco, ¿no? Ay, Señor. Y ese creciente materialismo que se da mucho en nuestro país, hablo concretamente del caso de México, para muchos como único horizonte de la existencia. Relativismo moral, todo da lo mismo, no te preocupes, todos lo hacen. No, Señor, lo que está bien, lo que está mal, está mal.
y la exaltación de los sentimientos. Este es otro signo de nuestra sociedad actual. Una sociedad tremendamente sentimental, emotivista. La cultura de la imagen, del inmediato y del menor esfuerzo. Entonces, ahora ya no se pueden reprobar a los alumnos, ya no hay burros en las escuelas, ya no. Porque pues si se reprueba, quién sabe qué, se va a traumar. Acá. No, en mi casa, fíjense, somos 9 hermanos. Había chancla y cinturón y nadie se traumó. Sacabas una mala nota y siempre darle la razón al maestro. Hoy parece que el enemigo es el maestro, ¿no? Y hay mamás y papás, ojalá no aquí, que se vuelven tigres, leones, para ir a defender a su cachorro porque hizo una trastada en la escuela. No, mi hijo, mi hija es incapaz de hacer eso, ¿no? Él no dice mentir hasta. Ay, amigo mío. La cultura del menor esfuerzo. Graduaciones de kinder o de primaria. ¿Cómo? Chiquillos de primaria graduados. Espérate, hasta que terminen, si acaso, la preparatoria y luego la universidad, ¿no? El recompensar de todo. Hice algo, recompensa, ¿no? 6 crisis antropológicas que vemos. Por ejemplo, crisis de soledad. El 80% de los hogares en México, dato del año pasado, tienen mascotas, plural. Pero muchas de ellas no tienen ni un solo hijo o apenas uno. Boom del animalismo. Y luego la confusión rara, ¿verdad? Para muchos, los animales como hijos. Como si derechos de los animales, no los tienen. No son seres humanos, no son personas. Un niño, no hace mucho, en X ciudad, se suicidó porque se murió su mascota. Y los papás, todo un entierro del animalito, y puro sentimiento, y el niño se suicidó después. Qué cosa tan tremenda. Crisis de identidad, boom de tatuajes y redes sociales. Muchas personas que se tatúan es por falta de identidad, por copiar al futbolista, al artista, quién sabe qué. Una vez me dijo uno, padre, es malo tener tatuajes, y yo le dije, ¿y qué tiene de bueno? Y no me supo responder. Sí, naceríamos con ellos, ¿no? Pero no. Redes sociales, igual. Son redes como las arañas que atrapan. ¿Cuánto tiempo pierden mucha gente en las redes sociales? Quedan atrapados, horas y horas y horas. Incluso de la noche. Y pierden el sueño sin necesidad. Muy mal. Crisis de atención en las escuelas, colegios, ¿no? Cerebro sin usar, escasa reflexión. De sentido, emociones sí, inteligencia no. Ya mencionamos una de las claves de nuestro tiempo, el emotivismo, las emociones. Crisis ética de valores, impera el relativismo, no hay problema, todo está bien. Una frase que se usa mucho, con tal de que seas auténtico. Pues puedes ser un auténtico criminal y te crees que estás bien, ¿no? Entonces es auténtico y no significa que esté bien, absolutamente. Crisis de confianza en Dios, en la autoridad, sobre todo por desconocimiento. Cuando el ser humano quita a Dios de su vida, pierde la razón y la fe y se queda en rines sin llantas. ¿Han conducido una vez un coche sin llantas ustedes, con puros rines? Puro rechinido, ¿no? Aquello no funciona, obviamente. Entonces, los sentimientos son los rines, les faltan las llantas infladas, lo que hace que aquello se mueva y se mueva como debe ser. Por tanto, estamos en esta crisis y en este reto que nos toca, fíjense, todos los que sean de la escuela de la fe, o no lo sean, son papás, son abuelitos, ustedes, todos tienen la obligación, el deber, pues, de formar. Primero a nosotros y luego también a los demás, ¿no? Formar la razón, no solamente los sentimientos y las emociones, que también tienen su lugar, porque no es que sean malas si Dios nos lo dio, ¿no? Todo lo que Dios nos dio es bueno y tiene su lugar. Un apunte más, vean, ¿qué es un valor y qué es una necesidad? Un valor es aquello que es un bien en sí, independiente del sujeto. La fe es un valor,
La familia es un valor, la castidad es un valor, la religión es un valor. Como dijo allá el Señor, es universal, no se cambia, ¿verdad? Como la naturaleza humana. Los valores son objetivos, que es una necesidad, aquello que es un bien para mí, para el sujeto. Pescar, jugar golf, tomar una medicina, dormir la siesta, ¿es una necesidad? Sí, porque no la necesito, no es para todos. Su valencia es más bien subjetiva. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Yo sigo adelante, pero si tuvieran alguna duda, adelante. Dígase. ¿Y lo que es útil? ¿Perdón? Lo que es útil. Depende. La utilidad tiene también que pasarse por el tamiz moral, por la ética. Entonces, si una herramienta, una máquina que forma el hombre puede ser muy útil, pero moralmente pues tremendamente negativa, ¿no? El ruso que inventó la ametralladora Kalashnikov o algo así, terminó casi loco el hombre porque se dio cuenta del enorme mal que ha hecho su arma de matar. O sea, es una herramienta utilísima, pero moralmente ¿a cuántas personas ha matado? Entonces no todo lo que sea útil significa que moralmente sea correcto. ¿Sí? A mí me llama la atención que desde hace 18 años más o menos, desde el documento de Aparecida se hablaba sobre estos temas, sobre el activismo, la inmediatez, etcétera, etcétera. Ya han pasado 18, casi 20 años y seguimos comentando toda esta problemática que existe. Sí. Y veo que ha habido, creo yo, mi percepción, poco avance. Entonces luego sería, poco avance en el sentido de mejora. Entonces surge la pregunta, ¿cómo nosotros de manera familiar, grupal, etcétera, podríamos impactar de tal manera que no continuemos con esta cultura, por decirlo de esa manera? Sí, justo hacia allá vamos. Toda esta primera parte es casi como un análisis, no para quedarnos ahí, sino para ver qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Sí. Pero realmente sí estamos en esta situación, un poco. Yo pienso, y no solamente como sacerdote, el punto clave está en que el hombre se aleja de Dios, pone su corazón fuera de Dios. Pueden tomar el Salmo 1 o a Jeremías 17. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre y aleja su corazón de Dios. Es una hierba seca en la estepa, ¿no? De aquí para allá. Bendito el hombre que pone su confianza en Dios. Es como un árbol plantado junto al agua, nunca se secará. Creo que ahí está la clave. Pero vamos para allá. El autor de Mafalda, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Pues esta caricatura, que obviamente es una parodia, pero, por ejemplo, al chiquillo le dice, mira, aquello con llantas se llama piernas. Así que cuando tengas que ir al Oxxo, aunque esté a 200 metros, pues usa las 4 llantas. Eso se llama cerebro, tú no piensas, ¿no? Eso piensa por ti. Contacto humano, ya van a ver los datos que les voy a dar. El espejo, el prójimo, a quien amar. Los valores podrían un muladar, ¿no? Ideales, moral, honestidad. El billete verde, Dios, también dice, ¿verdad? In God we trust, pero ¿en cuál Dios, no? Y como obviamente es una parodia, es importante que desde pequeño aprenda bien cómo es todo. ¿Es todo así? No, ¿verdad? Pero mucho de lo que nos presenta nuestra sociedad sin Dios, consumista, materialista, pues va en esa línea. Antes y después, ¿se acuerdan? En los años 80, cuando empezaban las primeras computadoras y televisiones, eran enormes, fijas. Tenías que ir a la computadora, caminabas a donde estaba, ¿no? Hoy es portátil, te la llevas, ¿no? Pero en el cambio, enflacó la computadora y el amigo triplicó, ¿no? Y van las televisiones de bulbo, ¿se acuerdan? Cámbiale de canal, pues cámbiale, o sea, párate y creo que había 4 o 5 canales, ¿se acuerdan? El canal de las estrellas o el del tío Gamboín, no me acuerdo. Y hoy, inscripciones de no sé cuánto. Aquel señor pelón me llamó la atención la foto porque es un modista, uno que dicta la moda. ¿Y qué notan de raro en su chaqueta, en su saco?
unos parches de mezclilla. Ni siquiera cosidos, sino con seguros, con alfileres, ¿no? Parches. Pero él es el que dicta la moda. Ahora es al revés. A veces a las muchachas que traen pantalones todos rotos, rodillas y todo, le digo, ¿cuánto te costó ese pantalón? Pues no sé cuánto, carísimo, ¿no? O sea, entre más roto y más viejo, más caro. ¿Cómo está eso? O sea, al revés. ¿Qué cosa? Entonces, vean, ahí está, tan cercanos físicamente y al mismo tiempo tan lejanos espiritualmente. Como el teléfono, que es tan útil, ¿sí?, puede alejar a las personas. Hoy en día hay muchos jóvenes que no son capaces de hablar con su prójimo de cara a cara. Dialogan con chats, aunque esté a 2 metros de distancia. Se están comunicando a través de esto. ¿Qué pasa allí? Otra paradoja. Hoy se da el mayor bienestar material social que ha tenido la humanidad en la historia, y en cambio tenemos el mayor nivel de malestar espiritual en la gente. No tengo las estadísticas, pero hay países con, por ejemplo, un problema muy fuerte, el suicidio. Y suicidio de jóvenes, por ejemplo. Y no son países pobres, necesariamente. Países como Finlandia, como Hungría. Entonces ahí tienen, ¿no? ¿Qué pasa? Mayor bienestar material no trae mayor felicidad al ser humano. No es una ecuación. Tan cerca físicamente y tan lejos, ¿no? La soledad no es ausencia de personas, sino de relación, de conocerte, de entrar en diálogo con el demás, con nosotros, de aceptar al prójimo, de conocer. Vean estos primados de nuestro país, preocupantes. Bueno, parece que el gobierno ha empezado unas campañas bien severas, ¿no? En las escuelas, salir cosas. Pero aún así, México es primado mundial en consumo de gaseosas, fritangas y horas ante la pantalla. País de obesos. El 70% de los adultos mexicanos padece de sobrepeso. Y nuestros niños van para allá mucho, ¿no? El dato que les di antes, y aquí complemento. En el año 90, el 30% de los hogares mexicanos tenía mascota, pero el promedio de 3 a 4 hijos. Hoy, el año pasado, más del 80% tienen mascotas, pero solo 1, 2 o ningún hijo. Perrijos. Ese es el futuro de un país. Y cuando tú no quisiste tener hijos y cuando crezcas, ¿quién te va a heredar? El perro. Ese se murió. Te vas a quedar solo o sola. No lo ven. Falta de perspectiva, ¿no? Muchos nada más ven aquí lo que tienen delante. Pero por eso tenemos que trabajar hoy. Otro dato es que también cuando lo leí en una revista muy seria, Expansión, y de hace unos años ya. El 5% de los mexicanos consumidores de lujo. La crisis económica o crisis también de seguridad no impide el lujo, al menos en México, donde el 5% de la población, es decir, 6.300.000 y tantos mexicanos, si somos 130 millones, consume más del 50% de todo el lujo que se consume en América Latina. Es decir, desde México hasta Argentina, Chile, Brasil, son 650 millones de personas o incluso más. El 5% de los mexicanos, no de todos los latinoamericanos, consume la mitad del lujo que circula. Relojes de lujo, Rolex, su tercer comprador mundial de Rolex es México. Estados Unidos, China, México. Coches de lujo, ustedes pueden ver cualquier marca. Nos compran el Lamborghini o el Ferrari y tienen unos problemas con los topes, porque pues, no están hechos para los topes mexicanos. El otro día fui a Izcali y me dijeron, ¿alguien es de Izcali aquí? Bueno, me dije, padre, ¿saben qué significa Izcali en la lengua náhuatl? Tu casa entre árboles, ¿no? Pero ahora ya cambió el significado. ¿Ahora qué significa Izcali? Tu casa entre baches y topes. Entonces, ropa de lujo, viajes y más cosas, ¿no? Entonces,
El mexicano es un gran consumidor, ¿no? Los países anfitriones de un campeonato mundial tiemblan si México no va, porque dejarían de ir 40,000 tifosos, o sea, millones de dinero que irían a gastar allá, ¿no? 5 estrategias contra la vida, y estas sí son planeadas y pensadas, sobre todo pues por el demonio, el padre de la mentira, que es el que está detrás de todo ello. Las 2 primeras, pues contra la vida abiertamente, el aborto y la eutanasia. Entonces vean, esa necedad, esa ideología, esa cosa diabólica de querer meter al aborto, ¿no? Los gobiernos. Y la eutanasia también, contra la vida. Totalmente contra la voluntad de Dios. Crezcan, multipliquen. No, que luego ya no hay espacio. Bueno, la Ciudad de México estará muy sobrepoblada, pero el país es inmenso. Una universidad inglesa, hace unos pocos años, hizo un estudio sobre el estado de Veracruz. Veracruz tiene el potencial para alimentar toda la población de México y más. Tiene mar, tiene montañas, tiene agricultura, todo, ¿no? Solamente Veracruz, fíjense. Entonces, no es problema ni de alimentos, ni de espacio, mala distribución, y eso sí. Pero es la ideología del mal, ¿verdad? Y luego todo lo que es con los gays, los genders, los LGTB, todos esos, ¿no? Promover, ¿verdad? Confundir a nuestros jóvenes con la ideología del género. Muchos hablan de la pandemia, que pues, está planificada de algún modo. En fin. Y el animalismo, o sea, ten animales pero no hijos. Entonces, ¿qué pasa con una sociedad que admite todo eso? Se pone la soga al cuello. Es una sociedad que, diría San Juan Pablo II, está destinada pues se está condenando, ¿no? Son los poderes del mal, es la lucha de siempre, el bien contra el mal. Satanás se vale de todo, él es el padre de la mentira, y todas estas son ideologías de mentira, ¿no? La misma estrategia, dominar el poder. Su enemigo de siempre será y es la Iglesia de Cristo. Qué casualidad que siempre es la Iglesia la que ataque, ¿o no? Y la Iglesia no hablo yo, el obispo, los sacerdotes, ustedes. Todos somos Iglesia. La Iglesia somos el cuerpo de Cristo y ustedes, los seglares, los laicos, son el 98.5% de la Iglesia. La minoría somos los consagrados. Ustedes son los laicos, nosotros los consagrados. Laico significa laos, pueblo, ustedes son el pueblo de Dios, la mayoría. Y el 1,5 somos los consagrados. La jerarquía no viene, pero todos somos la Iglesia. Entonces, atacar a la Iglesia es atacar a ustedes, a nuestra sociedad, a nuestro país, a la familia. ¿Sí? 5 estrategias contra la vida, planeadas y con poderes inmensos a nivel mundial económico. Bueno, ¿qué hacer? Pues entonces hay que recuperar las virtudes. Dice el Catecismo, número 1810, bien fácil de aprender, como el año del inicio de la independencia. Las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, y eso empieza en la casa, mediante actos deliberados de voluntad e inteligencia, y una perseverancia, hay que ser constantes, reanudada con el esfuerzo, voluntad, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios, forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. El hombre, la mujer virtuosa, es feliz al practicarlas. Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está. Por tanto, la virtud, ya lo habíamos de algún modo mencionado, es una disposición habitual, un hábito que se forma para hacer el bien. La prudencia es una virtud, la discreción es una virtud, la bondad, la sencillez, la humildad, la justicia. En cambio, su opuesto, su contrapuesto totalmente es el vicio. Pero también, al ser un hábito humano, por la repetición de actos, se dirige en la otra dirección, hacia el mal. Entonces, la persona no solamente obra el mal, un acto malo, un vicio, sino que se hace viciosa, se degrada. Y la palabra máxima la dice nuestro Señor: quien comete pecado se vuelve esclavo. San Juan 8:34. El que comete pecado se vuelve esclavo, no de alguien, sino del pecado.
del vicio. Por eso, y esto es la antropología, hay que combatir los vicios totalmente a como de lugar. No fomentarlos, no dar pie. Yo veo a veces mamás, papás jóvenes con su chiquitín, ya a los 3, 4 años, ya los traen con su aparatito, con su tableta, ¿no? Dice que para que no esté dando lata y se entretenga. Pero a esa edad ya lo enseñas así, y cuando tenga 8 y 10 años, ¿quién le va a quitar eso de las manos? Cuando éramos niños, nuestra mamá, ¿no? Ya métete, ya, ¿verdad? Ya vete a cenar. El problema era meterlos a casa. Hoy, el problema es sacarlos de casa. Videojuegos y esto y lo otro, ¿no? También si son hijos únicos, si no tienen amiguitos, primos, qué triste. En Italia, ¿saben? También viví en Italia, están desapareciendo los tíos. En Italia ya no hay tíos ni tías. Fue hijo único, hija única, no tiene sobrinos, obviamente. Ya no hay tíos. En España sí hay tíos, ¿no? Oye, tío, muchos tíos, ¿no? Pero van por ese, también van por esa línea. Ya se están quedando sin sobrinos. Entonces, los vicios, terrible. El pecado es lo peor, por eso nuestro Señor Jesucristo, pues, y nuestra Madre están aquí para salvarnos, ¿no? Para alejarnos del mal. Dios nos dio pues tantas cosas, entre ellos el don de la libertad, y debemos usarla para el bien. ¿Qué es la libertad? No solamente la capacidad de elegir entre A, B y C, sino es sobre todo la capacidad de autodirigirme, autodeterminarme, moverme yo hacia una dirección. Eso es sobre todo la libertad. Hay, por ejemplo, el proyecto de vida. Usted se casó en su momento con su esposo, con su esposa, y ese fue un acto decisivo de su vida de libertad. Una vez hablaba de esto y me dijo un señor: padre, yo pongo a mi burro delante de 3 montones de heno o de paja y escoge uno de los 3, ¿es libre? No. Tu burro tiene instinto y con el olfato ve cuál es el más fresco y allá va, pero no es libre. Obviamente no puede con los 3, va, olfateo el más fresco, ¿no? Nosotros sí tenemos libertad y conocer, distinguimos A, B y C, pero es sobre todo dirigir mi persona hacia una dirección, hacia el bien o hacia el mal. Pero todo acto humano tiene sus consecuencias, por eso somos responsables. Responsable es el que es capaz de responder. Suena el teléfono y ¿qué hacemos? Respondo. ¿No? Eso es ser responsable, el que es capaz de responder de sus actos, buenos o malos. Por eso es fatal que a los niños y a los jóvenes se les quiera privar de digamos, evitarles cualquier problema. No, tienen que aprender también, incluso equivocándose. Fíjense, a propósito de eso, los niños y los jóvenes que crecen con límites, luego son personas seguras. Aquí tengo esta mesa y tiene un espacio limitado, ¿no? Pero dentro de este espacio yo tengo los aparatos, las botellas. ¿Qué pasa si acerco la botella aquí al límite? ¿Qué pasa? Se cae. Se cae del límite, de la seguridad. En la familia donde los hijos no tienen límites, crecen inseguros. Creen que todo se les debe y que no hay problema. A mí, vuelvo a mi ejemplo, porque pues, eran 9 hermanos. Nuestros papás nos dejan una fiesta así: a las 12, a las 11:30 estás de vuelta. Basta. Ese era mi límite. Yo sabía que eran las 12, gracias, nos vemos. Ese era el límite. Los mandamientos que Dios nos dio son un límite para nuestra seguridad. Te sales de ellos y te das el buen paso. Así que papás, ustedes son los principales responsables de que sus hijos crezcan seguros, responsables. Pónganle límites. Si no escuchan en su casa no, muy mal. Si todo es sí, fatal. Debe haber las dos cosas. Bueno, como el tiempo es tirano, se va apretando,
no voy a hablar de todas las virtudes, pero sí mencionaré alguna. Y mencionaré, por ejemplo, de las virtudes humanas hay 4 principales que se llaman las 4 cardinales. Y son, a ver, ayúdenme: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Saben por qué se llaman cardinales? Volvemos al latín. Cardo cardinis significa bisagra. Bisagra. Ahí está esa puerta o las ventanas. Las bisagras sostienen la puerta y son las que la permiten que abra y cierra. Y son discretas. La bisagra, cuando chirría, ¿no?, le falta aceite. Pero la bisagra es la que permite que la puerta abra y se sostenga. Esas son las virtudes cardinales en nuestra vida. Virtudes bisagra: prudencia, fortaleza, justicia, templanza. De las 4, la primera es esta, la prudencia. Santo Tomás de Aquino la llamó la auriga virtutum. En ese mosaico romano ven ustedes una auriga, un conductor de un carro romano con 4 caballos. ¿Qué es la prudencia? La conductora. Hoy ya no usamos carros con caballos, pero sí vehículos con ruedas. Y entonces cuando tú vas con tu vehículo, tu coche, tu camioneta por la calle, deja el teléfono. No conduzcas con el teléfono. Una imprudencia y mira, choque, lo que sea. La prudencia: rojo, no, digo amarillo, no, si alcanzo, me lo paso. No, frénate. Un segundo, 2 más, ¿verdad? Y el que viene el otro dice, no, ya es verde, pum, choque. Prudencia. Prudencia. Al hablar, ay, padre, se me escapó. Pues lo pensaste. Entonces, primero pensar antes de hablar. Prudencia. ¿Sí? Por tanto, es la virtud que es como el faro que da luz a la inteligencia y a la voluntad para la acción. La inteligencia es la que se mueve, la voluntad es la que se mueve, la inteligencia es la que primero ve. Y entonces, pues hay que educar en los valores humanos, practicando las virtudes humanas, para restablecer el orden, la pirámide natural de las virtudes primero en mí. Entonces, una tarea que cada uno nos llevamos de aquí es: ¿cómo está mi pirámide en mí, verdad? Pues hazte un examen. ¿Cuáles son los valores que a mí, verdad? ¿Le doy demasiado tiempo a esto? ¿Verdad? ¿Dónde está Dios en mi vida de verdad? ¿Me salto hacia la torera algún domingo y no voy a misa? Y con cualquier excusa. ¿Llego temprano a misa? ¿Verdad? Hablando a veces con alguna gente me dicen, es que mi cuerpo, la salud. Pueden pasar 10 horas en el gimnasio a la semana y luego dicen que no tienen 1 hora para ir a misa. ¿Qué pasa ahí? Es para tu alma. ¿Saben cuándo? En otro estudio, me gusta siempre andar viendo, ¿no?, estudios científicos. Un químico dice: el cuerpo humano, reducido a sus elementos químicos, fósforo, sal, magnesio, azúcar, hierro, todo eso, ¿saben cuánto vale? 1.800 pesos. Y los más altos, pues 1.900, ¿no? Materialmente eso vale el cuerpo humano, 1.800 pesos. Tanto de magnesio, de sodio, de hierro, de fósforo, ¿no?, de sal. ¿Cuánto vale el alma? ¿Cuánto vale tu alma inmortal? ¿Tiene precio? No tiene precio. Sí lo tiene. La sangre de Cristo. ¿Y cómo algunos maltratan su alma? Es que la misa, no sé qué, pues estás maltratándote. Es que no es mi alma, eres tú. Porque también es otra cosa, ¿no? No es mi alma y mi cuerpo y yo qué. No, yo soy este cuerpo y yo soy mi alma, ¿no? Entonces, ¿cómo maltratamos nuestra alma inmortal? A ver, hay que practicar las virtudes, ¿no?, para recuperar los valores. Dice este pensador Silvio Itálico: saber qué cosa hacer es sabiduría, saber cómo hacerlo es destreza, hacerlo es virtud. Del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿verdad? En italiano suena muy bonito: del dire al fare c'è in mezzo il mare. Entre el decir y el hacer está el mar. Y Jesús lo dice en el Evangelio: no el que me dice Señor, Señor, sino el que hace
la voluntad de mi Padre, el que hace. Ah, no, Padre, yo sí soy creyente, yo creo en Dios, yo sí, pero no, pues no me confieso, no voy a misa, no sé qué, no sé cuánto, no lo otro. Ah, pues entonces, no el que me dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y terminamos, o vamos terminando. 3 enemigos, que yo anoto también aquí en el libro, 3 enemigos formidables, 3 obstáculos contra la formación humana en general y en concreto la formación de las virtudes. 1, la inconstancia. 2, el sentimentalismo. Y luego, pues, el actuar a lo borras sin programa, ¿no? Primero, la inconstancia. ¿Qué es la inconstancia? Es falta de perseverancia, de voluntad en la conquista del bien, que es arduo, ¿no? Como algunas dietas que algunos empiezan y luego, pues, hoy sí, mañana no. Como alguna vez dijo, no, pues son dietas de Disneylandia, ¿no? Puro cuento. O como el señor que tenía un cartel en su tienda de abarrotes: hoy no fío, mañana sí. Volvías al día siguiente y estaba el mismo cartel, ¿no? Hoy no, mañana sí, ¿no? Y así va. Entonces, la inconstancia. ¿Por qué? Pues por falta de voluntad. Y la voluntad no actúa si la mente no ve claro el ideal. Entonces, también hay que empezar aquí en la cabeza, ¿sí? Entonces, tener ideas claras y distintas, ideas bien formadas. Y quitarnos ideas falsas y negativas. Hablaba con la señora Alicia, ¿verdad? Un ejemplo. ¿Por qué no vienes a la escuela de la fe? ¿Por qué no ayudas en esto? Ay, no tengo tiempo. Es que trabajo. Una cosa no choca con la otra, ¿verdad? Trabajar las 12 horas del día, 12 horas al día, ¿verdad que no? Hay tiempo para todo. Hay que sabernos organizar, eso sí. Entonces, esa es una idea que te limita y que si te la crees, ese es el problema, ¿no? En la calle alguien te puede gritar: desgraciado, no sé cuánto, tal. Ese no es el problema. El problema es que te lo creas. Si tú no eres eso no tiene que ver conmigo. La mente es muy importante, muy importante. La pandemia, por eso, se contagiaron más de la mente que casi de la enfermedad real. Entonces, nuestra mente, que es un don de Dios, hay que cuidarlo mucho. ¿Qué hacer contra la inconstancia? Pues virtud de escalera. La constancia es una virtud humilde como la escalera. Pisas los escalones y subes. Hagan una prueba. Ahora que vuelvan a su casa, cuenten los escalones de su escalera. Cuando pisan los escalones, ¿se quejan? No. Te ayudan a subir y a bajar. Esa es la constancia, virtud humilde, ¿verdad? No se queja. Pues cada día tiene su propio afán, dice el Evangelio. No mires para atrás. Cada día tiene su propio esfuerzo. Hoy es lo que tenemos, mañana Dios dirá. Ayer ya pasó. Quien es fiel en lo poco, lo será también en lo mucho. El Evangelio es el mejor libro de antropología que hay, absolutamente. Yo estoy convencido que si los católicos, el ser humano, conociera y viviera el Evangelio, se acabarían, pero muchísimo, problemas de depresión, de todo, sobre todo eso. Porque la sabiduría está en el Evangelio. El autor de la naturaleza humana, que es Dios, es el mismo autor del Evangelio. Ese es el mejor libro de terapia, absolutamente. Y la terapia va por la gracia de Dios y por el esfuerzo humano. ¿Sí? Las dos cosas. Por tanto, contra la inconstancia, constancia, humildad. Segundo obstáculo, el sentimentalismo, emotivismo, que decíamos. ¿Son malos los sentimientos, las emociones? No. Dios nos lo dio también, pero no son lo principal en una casa. Tomen la imagen de esa casa, de ese hogar. Los papás son la razón y la voluntad, facultades superiores. Los adolescentes son las pasiones y los niños son las emociones, ¿no? Pregunta: ¿quién manda en esa casa? La casa eres tú, la casa soy yo. Si en mi casa, en mí, mandan las emociones, lo inmediato, el capricho, los sentimientos, esa casa, tu casa, va patas arriba.
el control debe estar en la razón y en la voluntad, que es lo que Dios nos dio, que nos distingue pues, de cualquier otra criatura. Por tanto, actuar con razón y con voluntad. Formar los sentimientos, educar las emociones. No los podemos destruir. Los santos saben mucho. Santa Teresa de Jesús, gran escritora, gran santa, decía, la imaginación es la loca de la casa. Pero ella le dio trabajo a esa loca y la supo encauzar muy bien. Gran escritora. Poesías maravillosas, Santa Teresa. Y no había internet en su tiempo, Hoy, pues, navegamos en el mundo de la imagen, qué barbaridad. ¿Saben un dato también? México es el cuarto consumidor mundial primero de América. Hay otros 3 países, Indonesia, no me acuerdo otros 2. México es el mayor consumidor de esto en América, cuarto nivel del mundo. Pero entre todos los países de habla española, y somos el país más numeroso, el mexicano es de los peores lectores. El mexicano lee 1,4 libros por año, de promedio. Y luego a ver qué libros, ¿no? Calimán, quién sabe, novelas. Hay buenos lectores, sí los hay, pero eso es un indicador de cómo está la cultura, la sociedad. Y tercero, pues el actuar sin metas, sin objetivos. La mente tiene que ver claro. Por eso también nuestra fe se apoya en una razón bien formada. El método CAS, conócete, acéptate, supérate. Ese sería el tema de otra charla. Por ejemplo, está en el librito de la formación humana. Por eso, miren, hay que poner pon orden en tu casa. Combate un vicio. Todos tenemos un vicio o un defecto dominante. Y aquí les va esta imagen, con la que casi ya terminamos. Vean esas tijeras, ¿qué le pasó a esa tijera? ¿Se rompió el acero? No. Se rompió el botón rojo de plástico. Un día yo estaba queriendo cortar, de acero finlandés, o sea, a lo mejor, estaba queriendo cortar un cuero y se rompió el botoncito rojo de plástico. Ese es el punto débil. ¿Cuál es tu punto débil? Tienes que conocer cuál es tu punto débil. ¿Por qué? Porque el demonio también lo conoce. El diablo es psicólogo, ¿saben? El diablo no conoce nuestros pensamientos, solamente Dios. Dios no le permite al maligno entrar en el sagrario de nuestro corazón. Pero sí nos estudia y sabe, y nos conoce y sabe cuál es tu punto débil. Por el orgullo, por la soberbia, por la sensualidad. Y por ahí ataca. Pues entonces yo también tengo que conocer mi punto débil y reforzarlo con las virtudes. Tiendo mucho a la sensualidad, pues a trabajarla, a hacer. Y ustedes y sus hijos, sus nietos, ¿no? Ahí está la educación. Entonces, a un flojito, a un desordenado, pues hijo mío, orden. Horario de acostarse, horario de levantarse temprano. Que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? ¿Cuánto tiempo en este aparato? Más. Deporte, lectura, sobre todo los jóvenes, pero igual nosotros, háganse el examen a ver cuál es mi punto débil. Orgullo, puede estar pensando mal. Una señora me decía, ay Dios mío, padre, que pues estoy enojada, tus pensamientos. A ver, ¿por qué? Porque pues estoy siempre escuchando las mentideras, las mañaneras, y las noticias, y todas las cosas negativas. Le digo, ¿sabe qué? No las vean, no las escuchen, ¿para qué? Nada más está contaminando la mente. Déjelo, ocupe su mente en tantas otras cosas buenas. Buenas lecturas, oración, buenas conversaciones, escuela de la fe, formación. Nadie hemos terminado nuestra formación todavía. Entonces ahí está, ¿verdad? Mente sana, ideas sanas también. El hombre de algún modo es lo que es su voluntad, el hombre y la mujer. Y terminamos con este ejemplo de este arquero que ganó la medalla de plata en 2012 en Londres. Pero ¿qué ven en este señor? No tiene brazos, nació sin brazos.
Mi nombre es Mats Tuzman, está en YouTube, lo pueden encontrar, es un testimonio maravilloso. El arquero sin brazos. Fíjese qué hermosas palabras. Nací sin ellos, pero no sin voluntad. Y luego aquí es clave esto. Fui bendecido por 2 padres increíbles y con una increíble paciencia también. Ellos me enseñaron hace mucho tiempo que imposible está en la mente. Él cuenta que, por ejemplo, pues niño chiquito, ¿verdad? Sin brazos, no se daba cuenta, pero sus papás nunca lo tuvieron entre algodones. Jugaba con sus hermanos. A ver, man, con tus piecitos coge tu lápiz y empieza a escribir y come. No lo sobreprotegieron, porque ese es un peligro de hoy. Niños sobreprotegidos, niños de cristal, se rompen. Entonces, amá, ¿no? Y cuando a su padre le dijo, papá, yo quiero un arco y flechas, su padre no se burló. ¿Saben qué le dijo? Yo te voy a poner la mitad y tú trabaja para pagarte la otra mitad. Su papá siempre la apoyó, ahí está. Por tanto, imposible está en la mente. Es una lección que me ha servido mucho en mi vida. Está casado y tiene 2 hijos normalitos, este hombre, este gran hombre. Pues vean, sin brazos, practicando, porque ganó la medalla de plata en los Paralímpicos de Londres, por delante de otros 28 lanzadores. El ser humano depende uno de lo que es su voluntad. También pienso en el caso de Tony Meléndez, este guitarrista nicaragüense, también nació sin brazos, pero toca, cantautor, toca la guitarra, pero vamos, virtuoso. Bien. Pues miren, ya están sonando las sirenas. Ya están diciendo, basta, se acabó. Bueno, estimados, a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Calle, hable ahora, calle para siempre, ¿no? Todo quedó claro. ¿Alguna duda? Sí, yo quisiera saber por qué, bueno, está excelente toda la información, solo que no está un poco, bueno, siento yo, como chauco, que no esté contextualizado a la situación actual. Yo lo expongo desde mi perspectiva. A mis 30 años yo veo a mis amigos, compañeros, gente de mi edad que pues justamente no quiere, por ejemplo, hablando de la familia, formar una familia, los perritos, también me parece como que me extraña mucho, pero es un tema de que vemos el mundo está en crisis, la verdad, con una incertidumbre tanto climática, política, social y cultural, ¿no? Como bien se menciona aquí en la presentación. Entonces, eso yo creo que ha llevado a este deterioro de estos valores, ¿no? Y más que deterioro, como bien se dice, inversión de los valores, ¿no? Y más que inversión, le pondría una contextualización al momento, ¿no? A esta inmediatez, a todo esto que ha generado el Internet, ¿no? A lo quiero, lo tengo, ¿no? Al hedonismo que esto ha generado. Entonces yo creo que habría que atacar estos puntos, como bueno, hablar de estos puntos hacia este contexto, ¿no? Hacia personas de este nicho, ¿no? Hablando de mi edad. Obviamente, en una conferencia general como esta de una hora, pues mira, tú lo haces en el clavo, porque de esto, que es básico, tú lo puedes dirigir justamente ahora a este sector, cómo aplicarlo a esta generación, a estos jóvenes, ¿no? ¿Sí? Los cambios de época en la humanidad no se dan tanto en situaciones externas, sino son siempre en el corazón humano. Entonces, es el ser humano el que ha ido cambiando y luego se refleja en lo exterior, en cierto modo. Pero dan para mucho más, obviamente. Hay mucho más que decir, ciertamente. Muy bien, gracias. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Bueno, Padre, pues mil gracias nuevamente por venir aquí a nuestra parroquia, a nuestra Escuela de la Fe para compartirnos estas experiencias que las plasma en sus libros. Mil gracias por darnos también ese tiempo que también con todas las actividades que trae, sabemos que lo valoramos todavía más. Muchas gracias, Padre. Un aplauso para Padre.
otra invitación. Recuerden que estamos cumpliendo 50 años Escuela de la Fe, que la verdad no se dice fácil, pero es un gran camino, un camino muy largo. Y por esto nosotros como Escuela de la Fe, como les decía Álvaro, los que estuvieron la clase pasada, la conferencia pasada, estamos en varias partes del mundo y en casi toda la República Mexicana. Nosotros como Escuela de la Fe estamos estructurados por regiones. Nosotros a la región que pertenecemos es a la región centro, junto con 6 sedes más. Y estamos organizando un congreso para el 30 de agosto en la Basílica de Guadalupe y en la Plaza Mariana. Vamos a tener excelentes expositores. Va a estar Monseñor Eduardo Chávez, que es un experto en todo lo que se refiere a la Virgen de Guadalupe. Lo mismo que el padre Juan Solana viene especialmente a estar en este congreso, y también nos va a dar otra conferencia, y pues cerraremos con la misa con Monseñor Carlos Amaniego, que va a celebrar ahí en Basílica. El costo de este evento va a ser de 300 pesos. Nosotros, como vamos a trabajar conjuntamente, lo estamos organizando 7 sedes, no hay espacio para tanta gente, y por sede nos están dando 100 boletos. Entonces nosotros tenemos 100 boletos, pero además Escuela de la Fe, sede Arboledas, tenemos 10 núcleos. Esto es, trabajamos en 10 parroquias más, que se reducen más los boletos por si quisieran ir. Entonces estamos hablando de que tenemos 100 boletos para 11 parroquias. Entonces yo se los dejo así. Tenemos 100 boletos. La verdad es que el que quiera, o sea, se tiene que súper animar a comprar su boleto, porque solo de entrada solo tenemos 100. Entonces, pues va a estar Carmen, que es una compañera del equipo. Ella nos va a hacer favor de vender los boletos, y a través de ella, pues ella ya les dará, tomará sus datos y les entregará el boleto estando pagado. Entonces, son pocos realmente, si matemáticamente hacemos el cálculo, son pocos los boletos, para que si se quieren animar, pues tiene que ser ya. Casi 10 por parroquia, así es. Yo espero, porque el padre no me dejará mentir, somos de las sedes que estamos más cercanos a la Basílica. Entonces, que puede ser que por eso agreguen un poquito más en la lista, pero estamos hablando de 200 boletos. Esos 200 boletos, o sea, si las otras sedes quieren más de sus 100 boletos, pues esos se van reduciendo. Entonces, yo no creo que sean 10, pero sí tenemos pocos. Eso es lo único que les puedo decir. Ok, entonces quien se vaya a animar, pues aquí está Carmen, y ahí ella se los estará vendiendo. Y otra cosa también muy importante, pues con todo esta bibliografía de libros que tiene el padre de su autoría, allá afuera tenemos una mesita en la que tenemos algunos libros, por si alguien quiere comprar alguno. Ahí está en la mesa, estarán ahí vendiendo unas compañeritas. Y el padre, si alguien quiere que se los firme autobiografía, pues aquí está
el padre, que con mucho gusto lo hará. Y también les invitamos a, no sé, a tomar un refresquito, algo muy sencillo, aquí a la salida si gustan. Aquí los vemos abajito.